Nuevos hallazgos de anomalías contractuales entre Transcor Latam y el Intran parecen estar dando luz verde a una investigación judicial. La Contraloría General de la República notificó la auditoría especial que se realizó al proceso de licitación y adjudicación del contrato para la modernización de la red de semáforos del Gran Santo Domingo entre febrero de 2023 y junio de 2024, que se suma a las irregularidades desveladas por contrataciones públicas. El informe de Contraloría, que consta de 47 páginas y recoge reportes de técnicos, levantamientos tanto de la empresa adjudicataria como en la institución, entrevistas al exdirector del Intran, Hugo Veras, y de Pedro Vinicio Padovani Báez, representante de Transcor y otros, indica que las incongruencias en este proceso se evidencian desde su licitación. El Intran convocó a oferentes en fecha 20 y 21 de febrero del año 2023 por valores de 1.200 millones de pesos. Sin embargo, meses después, en junio de 2023, resultó como único adjudicado Transcor Latam con 117.350.997 pesos más al publicado en el concurso, elevando su valor hasta los 1.317.350.997 pesos. El documento de Contraloría indica que la adjudicación se realizó incumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y se anexaron enmiendas para, entre otras cosas, adicionar un servicio de soporte 24/7 por 5 años y la asistencia de todo el sistema existente instalado, que en el pliego de condiciones no se contemplaba. La constitución de la empresa también presenta inconsistencias como, por ejemplo, registro mercantil correspondiente a 2 empresas jurídicas con domicilio y nacionalidad de los Estados Unidos. Además, registro de proveedor del Estado emitido el 17 de marzo de 2023, es decir, que al momento de la publicación de la convocatoria, el proveedor no contaba con su registro activo. Tampoco contaba con una estructura de personal suficiente para la realización del servicio contratado. El informe recoge que el gerente general de Transcor fue empleado del Intran desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2022 y su último cargo fue como analista contratado con salario de 35,000 pesos. Además, el proveedor entregó una certificación de todas las cuentas bancarias activas con una misma fecha de apertura, 28 de marzo de 2023, sin mostrar la disponibilidad en banco y una línea de crédito por valor de 120 millones con fecha de apertura del 17 de abril de 2023, 5 días después de darse la apertura a la presentación de ofertas en fecha 11 de abril de 2023. De acuerdo al informe de la Auditoría Especial de la Contraloría, el estado de ejecución del contrato en sentido general es de apenas un 20%, debido a que todos los elementos se encuentran incompletos y los detalla de la siguiente manera. Hardware de hiperconvergencia no se encuentra en el data center del Intran. Fibra óptica con un avance de 40% de ejecución. La mayor parte de los reguladores no han sido reemplazados. En cuanto a los semáforos, se han instalado 1.172 de 1.550 de 300 milímetros, 320 de 470 semáforos LED flecha, 121 de 200 semáforos peatonales LED de 200 milímetros, 4 de 200 unidades de aviadores acústicos, 204 de 250 semáforos peatonales tradicionales de 200 milímetros. Reguladores semafóricos, solo se han instalado 80 reguladores nuevos de los 335 contratados. Cámaras de recolección de tráfico, se han instalado 1.245 de 1.340, por lo que su ejecución se encuentra en un 70%. Solución de respaldo de energía UPS, se han instalado 62, lo que corresponde a un 70%. La empresa actualmente no cuenta con un software ATMS certificado y completo, por lo que su implementación se encuentra en un 25%. Entre otros hallazgos de esta nueva auditoría están: el Centro de Control de Tráfico del Intran, ubicado en la 27 de febrero, esquina calle del Seminario, en el sector La Julia, solo está funcionando una cámara que tiene cobertura a la intersección Avenida 27 de febrero con Churchill. No cuenta con personal suficiente para atender las necesidades que ocurren en la vía pública. En el levantamiento físico al almacén de Transcor Latam en Boca Chica, se observó inventario de bienes nuevos, bienes desinstalados, compresor de pinturas color amarillo y azul, tola color aluminio para fabricar el cubreluces de los cuerpos.
También se observó vehículos de Transcor Latam circulando en las avenidas rotulados con el logo del Intran. Además, uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Indotel remitió una comunicación de fecha 11 de marzo de 2024 en la que se hace constar que se detectó que en la avenida 27 de febrero, esquina Atalaya, se encontraba operando una señal que provenía de un multipunto encima de un edificio en proceso de remodelación perteneciente al Intran. Traslado del servidor del Centro de Control del Intran. Durante una inspección en fecha 16 de noviembre de 2023, se verificó que el servidor del software que administraba la red de semáforos fue trasladada de ubicación y la dirección de tecnología del Intran no tenía acceso ni control de este, sino que el mismo y la implementación de la fibra óptica estaban bajo control absoluto en las instalaciones del proveedor adjudicado. La revelación de este informe de Contraloría, dado a conocer por el periodista Pedro Jiménez en el programa radial El Sol de la Mañana, coincide con la notificación de un acto de alguacil que hiciera el Intran a Transcor con fecha 17 de septiembre de este 2024 para iniciar el procedimiento de cancelación definitiva del contrato. El proceso de mejora del sistema de semáforos en la capital dominicana en el último año se ha visto inmerso en un escándalo cuyo punto más crítico se dio a finales de agosto, cuando fue apagada la red y desató un caos mayúsculo en el tránsito, un hecho calificado como un atentado a la seguridad nacional. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, no se cayó el país con todo lo que dice esta auditoría. Uno habría pensado que el país iba de cabeza para el suelo, que hoy esto iba a amanecer lleno de presos, hoy no, ayer. Y que de alguna manera esto iba a tener una cantidad de consecuencias, porque no es fácil hablar de espiar a los dominicanos, de espiar quién sabe cuántas instituciones, de acuerdo a lo que dice la auditoría, con la dirección que tienen esas cámaras, que no apuntan a los equipos de semáforos, sino a instituciones o casas específicas, y además hacer un blackout al sistema de semáforo y que al día de hoy, 4 semanas después, todo está en su lugar, no haya pasado nada y al contrario, se quiera que no se hable del tema. Carmen y yo hemos invitado hoy a Tobías Crespo, diputado por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, y además un importante dirigente político de ese partido y quien creó de cero la ley que creó el Intran. Y nosotros recordábamos hace muchos años cómo invitábamos en otro espacio que teníamos, dígalo, no le dé al diputado. Él no es tan joven. Y, bueno, no, pero él se conserva muy bien, como nosotras. Duerme en hielo. Tengo juventud acumulada. Exacto. Estoy en la madurez de la juventud. Dos predicciones que no se cumplieron. Recuerda que Jochi, porque me dice, no lo mencione, que él es bellaco. No, pero Jochi ya... Yo creo que a él no le importa. No le importa. Además, como hemos dicho... Él tiene personalidad para eso y para más. Él tiene el control de Ciudad Gótica. Entonces, él había enviado a los medios, por eso no estamos revelando ningún secreto, que el lunes comenzaba una semana interesantísima. Y por ejemplo, él decía que hoy iba a renunciar Milton Morrison. Así es. Pero Milton se ha empoderado y ya promete un plan. Son quinquenales los planes para regular el tránsito. Y otra cosa, yo recuerdo, deben ser porque tienen ¿verdad? 4 directores en 4 años. ¿Cómo avanza un país? Y otro detalle importante, ustedes recuerdan, en un municipio nuestro que descubrieron nuestras autoridades, que los delincuentes habían instalado sus cámaras, como en La Victoria. Entonces, con lo que está diciendo el reportaje, y usted va a avalar o no, al parecer Transcor no solo quería controlar el tránsito, y eso un poco lo denunció el expresidente Leonel Fernández. Bienvenido, es un gusto tenerlo por aquí. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio. Okay. Gracias por invitarme. Buenas noches, doña Carmen Inver, Yulisa Céspedes, de invitarme de nuevo aquí a este espacio. Bueno, nosotros hace una semana, ¿verdad?, estuvimos en un programa que tiene el partido La Voz del Pueblo, de la Fuerza del Pueblo, donde el expresidente Leonel Fernández y presidente de nuestro partido, pues reveló informaciones importantes sobre este contrato de Transcor, que no viene desde ahora, viene desde el año pasado, donde ya se había denunciado por terceros, ¿verdad?, interesados, que habían una serie de irregularidades con ese contrato y que de manera cronológica el expresidente Fernández, desde el mes de octubre, por ejemplo, el año pasado, compras y contrataciones, pues notifica al Intran que debía revisar el proceso de adjudicación o de licitación del sistema semafórico inteligente de control de tráfico
Y aquí digo inteligente porque al parecer creen que el pueblo es bruto y ese semáforo tiene una inteligencia muy alta. En ese sentido, pues en el mes de noviembre, entonces, compras y contrataciones, al recibir una respuesta negativa, más que negativa, el Intran en ese entonces mandó una comunicación a compras y contrataciones para que reconsiderara la resolución que primero investigaba y luego suspendía de manera temporal el contrato, y posteriormente entonces compras y contrataciones en el mes de noviembre anula el proceso de licitación. Pero ustedes saben que la anulación del contrato no le corresponde a compras y contrataciones porque el contrato es entre las partes, pero sí el proceso de la licitación. Y en el mes de diciembre anuncia compras y contrataciones también, esto estamos hablando cronológicamente, que le había eliminado el registro de proveedor del Estado a Transcorp Latam por todas las violaciones que hubo en el proceso, falsificación de documentos, falsificación incluso del software de tráfico que no lo tenían, informaciones que realmente escapan a lo que es un proceso transparente. En ese proceso incluso debo decirle que la persona que dirige Transcorp Latam por la parte local era un empleado del Intran, incluso del centro de control, que lo que ganaba era 25,000 pesos. Y uno no se responde a la pregunta de por qué una persona que tenía 35,000 pesos, luego el sistema le da una línea de crédito de 120 millones de pesos, donde ni siquiera tenía de capital 1 millón de pesos. Y adicionalmente la licitación pasó de 1.200 millones de pesos, que era en sus inicios lo que estaba supuestamente estipulado, a 1.317. Hay una diferencia que está mostrado en la auditoría en apenas semanas o meses de 117 millones de pesos. ¿Qué pasó ahí? Que esa diferencia, pero la ilegalidad no solamente entra ahí, se establece que quien da la certificación de que el Intran tenía los recursos, no fue el CIGET. El CIGET es el sistema que determina si la institución tiene recursos para hacer esa licitación. No es el CIGET, sino que es el propio director de compras y contrataciones del Intran, que no está facultado para eso. Y el monto que tenía el Intran en ese momento disponible, pero no para eso, porque tampoco el Intran tenía en el plan operativo de ese año el sistema inteligente de control de tráfico. Y para tú hacer una licitación de esa envergadura, 1.317 millones de pesos, lo mínimo que debes tener es un plan que esté en el plan operativo anual de esa institución. Y en ese sentido, pues también se indicó que en el caso del personal que hizo la evaluación técnica, pasó la prueba de concepto donde los drones, porque este es un sistema inteligente de control de tráfico que se ha ido más allá del alcance, me explico. Pero paralelo, fue justificado precisamente por el director de Intran, que ahora está como desaparecido, el exdirector de Intran. Ese contrato sigue, ya conocemos la auditoría, y yo no veo ninguna objeción más allá de participación en los medios. Lo que pasa es que este gobierno, doña Carmen, tiene más de 34 escándalos de corrupción, pero no ha iniciado ningún proceso de sometimiento de los funcionarios del propio gobierno. Aquí han habido ministerios que han tenido 3 y 4 ministros. Aquí hay direcciones generales, como la dirección ejecutiva del Intran, que ha tenido 4 directores del Intran en 4 años. Aquí hubo una dirección de correo que tuvo 3 directores. Aquí han habido 2 ministros de salud, 2 ministros de educación, 2 ministros de la presidencia y administrativo de la presidencia, y precisamente no se le han quitado por cumplir con la ley ni hacer las cosas correctas. Pero no hemos visto ningún sometimiento. Doña Milagros, con todo el respeto que le debemos de ética gubernamental, dependiendo si el funcionario es de la élite oligarca que gobierna, la gente le dice los popis, pues va a beber una taza de café, al otro día el funcionario pide una licencia y viene su sustituto. El caso Macarrulla es ese. Sí. Todos los que son de la élite, no solamente Macarrulla. Ahora, si no es de la élite, pues entonces viene su decreto de cambio. Si el funcionario es de color o tiene el pelo crespo, no precisamente como mi cabello, sino como mi apellido, entonces viene la destitución. Y le digo porque con este escándalo que le llaman el Intran Gate, la Procuraduría General de la República no ha investigado nada. Y le digo por qué, porque no es desde ahora que esto viene. Para nosotros fue una sorpresa que en el mes de agosto, Milton Morrison, actual director del Intran, dijera al país lo mismo que nos dijeron el año pasado, pero le mintió al país. Y al final él estaba tratando de responderle a Leonel, y no es Milton Morrison
que tiene que responder Leonel, porque Milton Morrison y el Intran es parte de todo este problema, de este escándalo, y han estado mintiéndole al país, engañándole a la gente bajo una estafa. Y en ese sentido... Pero Milton dijo que lo había suspendido después de haber sido suspendido. Después que Leonel Fernández hizo la aparición pública, hizo las denuncias, le puedo decir que es al otro día, 2 días después, que Milton Morrison manda una comunicación a Transcorp Latam iniciando el proceso de anulación del contrato. ¿Qué le digo con esto? Después del blackout. Después del blackout y después que Leonel habló, porque es que a nosotros se han burlado de la población. Pero espérese, es decir, el drama fue el 28 de agosto y siguió. 28, 29 y 30, fueron 3 días. Milton Morrison parece que abrumado dijo que el lunes iba a dar la explicación y es cuando él da la explicación. No, el sábado él anunció que el lunes iba a anunciar lo que iba a anunciar. Exacto. Que finalmente lo que anunció fue lo mismo que habían anunciado el año pasado. Es como una trama, porque este es un gobierno de circo, un gobierno cosmético, un gobierno de likes y de las redes, pero que al final no le da respuesta a la gente. Y la gente se harta de circo, de tanto circo. Entonces, con este tema del Intran, yo creo que ya el presidente Luis Abinader, uno viendo que no ha accionado, debe tomar el toro por los cuernos. Y lo digo porque aquí hay gente muy poderosa. No, porque la justicia es independiente, él no puede intervenir. Bueno, pero es independiente, pero no debe ser tuerta. No debe mirar para un solo lado. Yo creo que han habido más de 34 escándalos de corrupción y no se han sometido ninguno. Entonces, nosotros debemos entender que este escándalo de corrupción pone al gobierno al descubierto entre la retórica y la práctica. ¿Por qué corrupción, diputado? Bueno, porque la misma auditoría establece que todos los elementos que se establecen ahí dan a entender que se estafó al Estado. La palabra estafa la usa la Contraloría, no le está usando todavía Crespo, porque y hay otro informe que no está ahí, que es un informe que se hizo a la unidad antifraude y a los organismos de inteligencia del Estado sobre lo del espionaje. Es decir, que hubo un informe que a solicitud del año pasado del anterior director del Intran, el coronel Rijo, ¿verdad?, que le pidió a la Contraloría, pero el informe duró 1 año. ¿Y ustedes saben quién fue que acompañó a Contraloría a hacer esa investigación? La propia Transcorp Latam, porque el Intran no tenía información. Es decir, en la misma auditoría, como que como pudiéramos decir, es contraproducente que el investigado termine siendo parte de la investigación. Entonces, todo lo que sale a relucir en la auditoría, las visitas a los puntos, a los controladores, al centro de control, a los almacenes de Boca Chica, a los almacenes aquí en la capital, todo eso, quien llevó punto por punto fue Transcorp Latam, porque el Intran no tenía control de nada. Y quiero decir lo siguiente, el 30 de agosto de este año, ya Milton Morrison tenía la auditoría de la Contraloría que se la remitieron al presidente de la República, a él. Entonces uno debería entender que es por la participación de Leonel Fernández. Antes del blackout ya tenían la auditoría. No, fue después. La misma semana. La misma semana, es decir, en la misma semana él recibe tiene fecha 30 de agosto. La participación de Leonel Fernández fue posterior a eso. Y la suspensión del contrato fue la semana pasada, martes, que Milton Morrison envió una comunicación a Transcorp Latam. Entonces uno se pregunta, nos están diciendo que suspendieron el contrato, luego que lo anularon, que le quitaron el registro de proveedor, y el mismo Milton Morrison le manda una carta a Transcorp Latam la misma semana del blackout, donde le dice que ellos violaron lo pactado, lo acordado, es decir, que este nuevo director pactó con Transcorp Latam. Entonces, ¿cómo una empresa que ha estado en todo eso sigue operando un sistema? Y la auditoría no dice, porque al parecer a ellos se le avanzó por adelantado parte de la ejecución. La auditoría no dice si el 90% de las cubicaciones que sometió Transcorp Latam, como ellos dicen que le mandaron una cubicación en el mes de enero para que le pagaran todo ese dinero, 1.100 y pico, porque ya le habían adelantado el 20%, y hay que ver si eso se desembolsó. La auditoría también revela, oigan qué desorden hay en el Intran. Si así como está el Intran, están todas las demás instituciones, que creo que debe ser así, la auditoría reveló que el Intran tiene 19 cuentas que no apuntan a la cuenta única, más 5 que no las remitieron hacia la cuenta única. Y uno se preguntará, pero eso es magia, ¿quién la hace? ¿Quién hizo esa ¿para cuenta? qué son esas cuentas? ¿Dónde transfieren? ¿A qué servicio? Entonces, realmente hay un desorden en todos los sentidos en el Intran. Pero eso lo encontró el incumbente que acaba de ser juramentado en el Intran. Significa pero es que este gobierno, Yulisa, tiene 4 años. Ya nosotros no podemos decirle que son los gobiernos anteriores. No sé si me estoy hablando entiende. de la misma gestión del mismo gobierno, la que dirigía Hugo Veras, para ser más claros. ¿Cómo es posible entonces que eso haya corrido de esa manera durante 3 años, casi 4?
y que la Contraloría no se haya dado cuenta, no se haya emitido una alerta, una sanción o no se haya corregido simplemente. Bueno, por eso yo dije que aquí se hackeó todo el sistema. O que no lo hayan llamado para hacerle una cada preguntita. dirección, cada ministerio, cada ente u órgano del Estado tiene una auditoría, un departamento de auditoría interna. Correcto. Todos estos pagos, todos estos procesos pasan por auditoría interna. Es la Cámara de Cuentas ex post, no ex ante, la que hace la validación, pero todo eso ocurrió a la vista de la Contraloría, es decir, la auditoría la hizo la Contraloría con ayuda de Transcorp Latam, que de hecho entiendo yo que un poco la deslegitima, es como que usted al imputado, al acusado, ¿verdad? Le diga, ven, cuéntame cómo tú lo hiciste. ¿Cómo tú lo hiciste? Entonces, lo que refleja ahí... El investigado puede inclusive decir lo que le conviene. Bueno, porque la Contraloría no es un órgano de investigación. La Contraloría hace una investigación, una auditoría interna para levantar hallazgos no somos tontos. sobre Después de la procesos. suspensión de ese contrato, una auditoría en esa institución sabemos para lo que es. Lo que se supondría es que tanto Contraloría, una vez hecha la auditoría, y el Intran envíen una remisión de investigación a la Procuraduría, que eso no se ha hecho tampoco. Es decir, eso es que hay todo. Pero, vamos por partes. Exacto. Se necesitaba lo que plantea o lo que ofreció Transcorp para controlar el tránsito en el Gran Santo Domingo. no, porque nosotros... ¿Quién decidió que se hiciera eso? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Para seguir hablando y teorizando, porque parece que eso no se puede tocar. Bueno, aquí yo vuelvo y le digo, hay gente poderosa que se está protegiendo. Aquí ¿Qué hay detrás? órdenes. Para ¿Qué hay que eso detrás de ocurriera, eso? debe haber órdenes superiores, porque, por ejemplo, como en un año Transcorp Latam pudo instalar los controladores de noche, de madrugada, reemplazar los anteriores controladores y llevar a un nivel de ejecución, si todo eso estaba, y ahí había un coronel designado, no sé si me entienden, si la defensa y la seguridad del Estado permitió todo esto, más de ahí, yo creo más de ahí. Desde el punto de vista de lo que la Procuraduría... O sea, nadie preguntaba en los servicios de seguridad del Estado No llamaba qué la estaban atención. haciendo en las esquinas, porque cada día yo veía o veo una cajita azul. Pero fíjate que tú te haces unas Entonces, preguntas que nos hacemos nosotros, que me hago yo, que tal vez se las hace el mismo Tobía, y uno pensaría que esto No, ya es... yo no me hago preguntas. No. Uno pensaría que esto es el secreto de lo obvio, Sí. porque nosotros que no estamos infiriendo, estamos hablando sobre la base de lo que está contenido en una auditoría, además sobre lo que hemos sabido que dijo compras y contrataciones del contenido del contrato. Yo creo que no hay que traer gente de la luna para entender que algo Hay una ocurre decisión ahí del adentro. Tribunal Sí, Superior pero hay Administrativo. cosas, también. Yulisa, hay cosas, Yulisa, que hay que explicar. Voy a decirle a la población. Paralelo al sistema inteligente de control de tráfico, que son los controladores, las tarjetas, la conexión, la fibra óptica, un centro centralizado, que estaba a la 27, la auditoría revela que se llevaron los servidores, que no se saben dónde están los servidores, que el software que prometieron no lo tienen, que ahora que están desarrollando un software web, vía web, que pidieron una cantidad de equipo para una hiperconectividad que realmente no aparece en ningún lado. Entonces, aquí de verdad que timaron al Estado por todos los sentidos. Entonces, uno se pregunta, ¿para qué poner drones? ¿Para qué agregar inteligencia artificial? ¿Para qué agregar cámaras de videovigilancia que tengan analítica de video? Que esa analítica de video que te puede tomar de manera remota, en línea, biométrica, las facciones. ¿Quién iba a controlar eso? ¿Intran o la empresa No, todo privada? eso lo tenía bajo el control Transcorp, la parte privada. El Intran no tenía control de nada de eso y lo dice la auditoría, no lo estoy diciendo yo. Incluso le puedo decir que hay problemas entre esa empresa Transcorp Latam y los organismos, algunos organismos de inteligencia del Estado, porque pidió esa información y no se la quisieron dar. En ese Pero sentido... ¿cómo es posible que frente a un organismo de inteligencia del Estado una esas son las empresa se respuestas que niegue debe a... dar el presidente de la República y el Ministerio Público, porque ya todas las partes involucradas con esta auditoría queda revelada de que aquí realmente hackearon en todo el sistema. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que se indica también en la auditoría? Que unos nodos de la empresa Transcorp Latam, que estaban en edificios supuestamente del Intran, rotulados del Intran, estaban accediendo al espectro de frecuencia de lo que es el 4G. Esa es la denuncia del expresidente. Correcto, Vamos a hablar que es la sobre parte eso. de LTE. Cuando se dice de la investigación que le preguntaron, indica que eso es para captar los teléfonos móviles y uno se pregunta qué sentido tiene que un sistema inteligente de control de tráfico entre a la transmisión de celulares de las prestadoras privadas a interceptar nuestra información
que es realmente crítica y que viola un principio constitucional de privacidad y sacar y extraer datos de ahí, pero también tener videovigilancia, porque también el centro tiene conexión satelital con una de las empresas. Donde quiera que tú te muevas, tu latitud y tu altitud estaba vigilada y controlada por ese sistema. Ese sistema es paralelo al sistema de semáforo. Seguimos sin entender, pero quizás después de la pausa podamos entender. Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de la auditoría que revela algunas informaciones que la gente suponía, pero que no tenía un documento seguro para publicarlas respecto del contrato de Transcor Latam y el Instituto de Tránsito Terrestre o el Intran. Hoy tenemos a Tobías Crespo, Carmen y yo lo hemos invitado porque él es el creador de la ley del Intran, para que él, de una manera casi didáctica, explique cómo suceden las cosas y cómo es que no se saben. Que por cierto, digámoslo de esa manera. Que si eso va a ayudar a aplicar lo que usted quiere que sea como un código de tránsito, eso también tenemos que determinar. Y hay un detalle, volvamos atrás, espérese. Yo estoy muy frustrado. Espérese. Mis expectativas están muy en el piso. Espérese. Antes de esta auditoría había un tránsito que se convirtió en agua de sal, desde compras y contrataciones públicas. Pimentel Florenzán, siempre muy después de los piropos del presidente, muy diligente, él dice, aquí hay irregularidades, esto hay que suspenderlo. Sí. Eso es verdad. De clara también. Sí, se envía eso entonces, uno de las empresas, no, vamos al Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Administrativo ratifica la decisión de Pimentel Florenzán. Y él dice entonces, no, esto va para la PEPCA. No ha llegado a la PEPCA. Eso es lo que yo quiero preguntar. Mire, yo supe incluso que la empresa, una de las empresas que denunció, tuvo una sentencia favorable del Tribunal Superior Administrativo y no se lo notificaron un año después. Y se lo habían notificado al Intran, se lo habían notificado a compras y contrataciones y a todo el mundo, pero no al tercero. Y el Intran no sabía, no esta gestión, sino también la anterior. Es decir, que aquí hay toda una nebulosa que quien verdaderamente tiene que aclararla es el Ministerio Público por un lado y el presidente Luis Abinader, que de manera determinante asuma el toro por los cuernos. Porque si tú vas al Intran, estuvo involucrado en todo el proceso. No puedes contar con las empresas que estaban investigadas, aunque ellos dieron mucha información para la auditoría, pero también tú tienes a la Contraloría, que como mecanismo de control interno, como órgano constitucional que establece la Constitución, debió detectar todas esas anomalías y irregularidades que son graves. Son graves porque lo dice la propia Contraloría y uno se pregunta qué hacía la Contraloría todo este tiempo que no detectó eso. Entonces, si es que se está manejando el Intran en todos sus procesos de compra y contrataciones, ¿qué no serán de otras instituciones? Y yo creo que aquí hay que tomar cartas en el asunto, porque este escándalo del Intran Gate, y le decía ahorita que estoy muy frustrado con las expectativas en este gobierno, no solamente con este tema, sino con la movilidad, con el transporte, el tránsito y la seguridad vial, porque este gobierno ha fracasado. Tú tener 4 directores en 4 años, te dice que no tenían planes, no tenían proyectos, no tenían programas, no tenían política. Usaron la ley 6317 para hacer negocios nada más, y lo digo de manera ¿Y cómo se hace negocio? Bueno, ahora los negocios no son malos, doña Carmen, los malos son los malos negocios, y sobre todo que funcionarios lleguen ahí a usar el Estado para enriquecerse. Eso es lo que es malo. Tobías, la ley Crespo, así yo le llamo, podría haber resuelto el caos en el tránsito. No porque haya sido de mi autoría. Nosotros fuimos director general de Tránsito Terrestre 6 años. Usted va a la institución que dirigimos, dejamos 27 proyectos de modernización y transformación, incluso en el 2010 fuimos nominados al Premio de la Calidad. Eso es un antes y un después. Cuando usted hace cambios estructurales complejos, es difícil echarlo para atrás. Entonces nosotros, no solamente Tobías Crespo, sino 14 legisladores, diputados, que le dedicamos más de 5.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisión, hicimos vistas públicas, tuvimos una experta argentina con más de 30 años en transporte público y en regulación de transporte público, porque hasta el 2017, doña Camila, usted que ha estado en la justicia, no había ley de movilidad.
no había ley de transporte 241. terrestre, ni había ley de seguridad vial. Lo único que teníamos era una ley 241 que ya estaba obsoleta, incluso parte de sus 244 artículos habían estado fuera y muchas instituciones habían desaparecido. Es decir, que durante 30 años la gente pidió una nueva ley y la ley es un aporte. Yo no voy a decir que va a resolver todo el problema. Ahora, si usted aplicaba la ley, nosotros teníamos una expectativa, doña Carmen, que en 5 o 7 años, porque tampoco éramos ilusos que a la distancia de un clic, tantos problemas acumulados se iban a resolver de la noche a la mañana. Entonces se necesitaba aprobar la ley, se necesitaba que la voluntad política que se expresó en el 2007, donde todos los partidos políticos apoyaron esa ley, incluso me nombraron a mí como el fiscalizador de esa ley, y es lo que siempre he estado haciendo de allá para acá. Y si se aplicaban recursos presupuestarios, porque la voluntad política no solamente se dice que yo priorice la seguridad vial, la movilidad, el transporte en discurso, en retórica, sino en recursos y en prioridades hacia el sector, que es lo que no hemos visto en estos 4 años, y que se forme a todo el mundo. Si eso se hubiese hecho y se hubiese aplicado la ley, nosotros hubiésemos visto un cambio no solamente a nivel institucional, como la ley establece, que hizo una reforma institucional eliminando muchas entelequias que no aportaban nada y que retrasaban el desarrollo del sector, y creando un ente que se llama el Intran y transformando la DGC. Entonces, si todo se hubiese establecido, incluso la ley establece una ruta crítica, un plan nacional estratégico de seguridad vial a mediano, largo plazo, a 20 años modificable, un plan de movilidad urbana sostenible con todos los indicadores y mediciones. Sí, esa ley es un código del sector. ¿Quién se impone para que esa ley no sea aplicada? Y yo recuerdo, cuando usted habla que era un proceso, a el exdirector de Intran, Hugo Veras, al lado del presidente, decir que para el 2025 era una ciudad como supersónica, que íbamos a tener la conexión del tren, del teleférico. Como el metaverso, más o menos, allá íbamos a entrar al pero metaverso. el presidente lo avaló, que fue aquella vez que comentamos, cuando el presidente dijo que el parque vehicular nuestro aumenta de manera incontrolable y que él se asustaba cuando le decían que había feria de vehículos. Exacto. Entonces, ¿por qué todo aquello fue como una burbuja y se le pusieron un alfiler y nada ha pasado? Bueno, porque realmente es verdad que aquí a finales de año todas las empresas, los bancos anuncian 10.000 millones de pesos en venta de vehículos, y eso tal vez pudiera mostrar una parte de crecimiento económico para un sector que tiene capacidad de crédito, pero es una retranca para lo que debe ser el objetivo de aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque aquí el parque vehicular crece de un 4 a un 6% anual. Algunos años ha crecido un 7 hasta un 10 en cantidad de vehículos nuevos o usados. Pero las vías no crecen en la misma proporción. Los túneles, los elevados, los pasos a desnivel, los caminos vecinales. Y no hemos hablado de transporte colectivo. Es la solución, doña Carmen, es esa que usted ha dicho ahora mismo. La apuesta de la ley es a la colectivización, a la masificación del transporte. Pero el presidente del Senado podría ayudar con eso. El presidente del Senado es de transporte de carga, su experiencia no es de transporte de pasajeros. O Antonio Marte. Bueno, el senador también y preside una de las confederaciones. Pero uno de los problemas que tuvo precisamente este gobierno el primer año fue que puso al ratón a cuidar el queso. Es decir, ¿cómo tú puedes permitir que los corredores no funcionan? No, los corredores ha sido, yo lo dije aquí y un exdirector me dijo que yo era un estafador, ha sido una estafa. Es decir, al final el corredor se ha hecho con unos fideicomisos y donde todo lo pone el Estado. Es decir, las guaguas se compran con recursos del Banco de Reserva, le sacan la onza que es a 15 pesos y meten el pasaje a 35, se le da un subsidio de 14 pesos, un peaje sombra, transporte o no transporte pasajero al corredor privado, se le da galón subsidiado y hay un acuerdo entre el Intran y una prestadora de tarjeta de crédito donde aunque cobran el 20%, facturan por el 80% y el Intran es juez y parte, es parte del negocio. Y el Intran no puede ser parte del negocio porque es el órgano regulador, es el que da la licencia habilitante. No puede recibir negocio de dinero de un privado a menos que no sea para pagar la anualidad por el uso de las rutas. Pero hay algo de lo que no hemos hablado en todo este proceso. El parque vehicular puede crecer entre 4 y 6%. La gente puede buscar soluciones individuales porque el Estado no le provee soluciones colectivas. Sin embargo, si no se invierte en infraestructura de carretera, de vías,
ciudadanas y urbanas, y si no se hace inspección vehicular, si solamente se introducen vehículos públicos y privados, usados y nuevos, al sistema de tránsito y no se revisan y no se sacan los que no sirven, estamos creando una bomba de tiempo y el Estado lo sabe. Y la responsabilidad de la inspección técnica vehicular es del Estado. Sí, volvemos a la masificación y a la colectivización. De los carros de concho que han sacado de los corredores, de la Núñez, de la Charlie. ¿Dónde están? En otra, lo mueven Están a otra. en otro lugar, En vez de no hay fundirlo y compensación. de eliminarlo, realmente vuelven a otro corredor. Es decir, que la transformación no se va a dar. Si tú grabas en la Núñez o en la Churchill, en el puente peatonal que está en la Churchill, tú vas a ver el corredor con las guaguas casi vacías y gente haciendo más fila cuando sale de la estación del metro, en dos paradas de motoconcho, haciendo más fila en el motoconcho, que es más caro y más inseguro. Y entonces tú dices, ¿y para qué fue la transformación? ¿Para qué fue los corredores? Entonces tú ves una gran cantidad de ciudadanos que salen del metro y no se pueden montar ni en el corredor, ni en el concho, porque no tienen dinero, no tienen para el otro pasaje, nada más pueden pagar los 15 o 20 pesos del metro. Entonces no pueden hacer el transbordo. Pero hablemos de soluciones. La ley del Intran es clara. Fue una ley que tuvo mucho tiempo para que se aprobara. 12 años, 13. Sí. 12. Nosotros empezamos a trabajarla en el 2005. Yo fui director de 2004 a 2010. La sometí en el 2011, el 17 de agosto, y se aprobó el 22 de febrero y se promulgó en febrero del 2017. ¿Cuál es la expectativa de la solución? Porque la ley es muy clara. Si la ley se ejecutara de la manera como se plantea, probablemente entre el tiempo que se aprobó la ley y este momento, el tránsito fuera muy diferente. Claro que sí. Claro. Pero que ya en este punto, el tema de los semáforos, es un caos el semáforo, es un caos el transporte, hay un tema con el público y el privado, los vehículos usados y lo nuevo, las rutas de las guaguas de los corredores, más los vehículos de concho. Pero vamos a darle una mirada positiva al asunto. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, en este gobierno es difícil salir. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho una contrarreforma. El gobierno, por ejemplo, de los corredores, ha anunciado 16 corredores. Y los 3 que ha implementado... Pero entonces no está cumpliendo la ley. No, no se está cumpliendo la ley. La respuesta es cumplir con la ley. No hay otra respuesta. Voluntad política, cumplir con la ley, recursos presupuestarios y priorizar el tema. Porque desde que el primer mandatario de la nación prioriza el tema, todos los ministros y los directores apuntan hacia el tema, porque es una política de Estado del primer mandatario de la nación. Eso es lo que no ha ocurrido. Por ejemplo, tú tienes el Intran, pero el gobierno llegó y puso al que era director del Intran anterior al coronel, director de gabinete de transporte por encima del primer director, pero también, doña Carmen, dio un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana a través de un fideicomiso del FITRAN, que no ha podido terminar el monorriel de Santiago. Han anunciado aquí el monorriel de la 27 al aeropuerto. Anunciaron la expansión del metro de la Kennedy con Máximo Gómez hasta San Luis. Todo anuncio, Palazzo y Picasso. No hemos visto solución. Y anunciaron un tren ligero y de carga de aquí a San Cristóbal. ¿Qué es lo único que han hecho? 3 corredores que venían del gobierno anterior, que ya estaban, y la planificación eran 17 de lo que le llaman el SIT, el Sistema Integrado de Transporte Público, y 2 teleféricos que no tienen mucho sentido, porque el teleférico de Alcarrizo tiene que conectar de ruta alimentadora con la línea 12 del metro, y tiene más de 4 años en un pedazo del metro, desde el 9 hasta Los Alcarrizos, y en Santiago el monorriel no está listo. Es decir, que el que se monte en Santiago en el teleférico, al igual que Los Alcarrizos, es para ver la pobreza de Los Alcarrizos y de Santiago, diputado, porque no conecta al sistema de transporte masivo. Diputado, tenemos segundos, no sé si me entiende, para despedirnos. ¿Cuál es el perfil de un director de Intran? Bueno, ¿cuál sería el perfil de un director de Intran? Primero, una persona que esté comprometido con resolver el problema y aplicar la ley. Segundo, una persona que no vaya a llevarle problemas al presidente de la República y que vaya a dar respuesta y solución. Y tercero, que sea un gerente político que sepa manejar en el mediano y en el largo plazo problemas muy complejos, porque estos problemas de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad vial, sobre todo por los agentes que están involucrados en el sector, tiene que tener mucha capacidad de acuerdo, de negociación y sobre todo respeto y credibilidad, que lo respete el país. No es cualquiera que puede ir ahí. Entonces, sobre esa base yo creo que
en este gobierno, por eso te digo, lo que ha habido una contrarreforma. Entonces, mis expectativas es otro gobierno y lamentablemente, aunque introduzca aquí el tema político, en este gobierno no hay expectativa ni respuesta de que pueda cambiar. Mira cómo entró Morrison, peor posiblemente que terminará que lo que estaban anteriormente. Muchísimas gracias, la verdad que uno... Qué mal augurio. Cuando escucha Lamentablemente. al diputado, además de sofocarse... No quiere mudarse. No quiere, exacto, buscar la bicicletica. O decirle a Milton Morrison que nos llene de esperanza. Digo, yo no he dicho nada que es mentira, los resultados No, están ahí. y tal vez decirle al actual director del Intran que revierta lo malo que se ha hecho, que trabaje para que se cumpla la ley del Intran. Pero el anuncio que hizo, y que le dé según esperanza a la tuve gente que informaciones, piensa que esto es no que le está van a bien. dar el contrato para restablecer el centro al mismo Transcorlatán, pero la que esté en Nueva York, que es la casa matriz. Y Jochi lo dirá. Porque Jochi lo dice todo. Él es muy sincero, muy transparente como el cambio. El Transcorlatán de Nueva York es localmente se hizo una acá y ahí mismo es donde van a Pero buscar la parece que solución. son los mismos dueños. El problema es que se gastó 1.317 Pero lo millones de despedimos pesos ya. para dejar un desorden y ahora hay que buscar tal vez más de ahí para resolver el mismo desorden y van a ser con los mismos, las mismas personas. Bueno, el asunto fue que Jochi no se robó ese contrato, se lo dieron. Exactamente. Él dirá que tiene derechos adquiridos. Y uno diría, bueno, Yo siempre he esperado hay que verlo legalmente. en los avisos que él hace que mencione a 3 personas, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bueno, la Contraloría manda a resolver el contrato y cuando tú resuelves el contrato hay que hacer una conciliación, ¿verdad? Habrá Es decir, que hay que conciliación. pagarle. ¿Con quién van a conciliar? Bueno, el gobierno sabrá. Información es poder, tenga Sí. cuidado. ¿Qué cosa? Ay, Fran Cabral, cuánto ha Qué cosa sido más superado. increíble, sí, qué ejemplo. Sí. Bueno, gracias, Tobías. Siempre es un gusto Gracias a tenerte aquí. ustedes. Qué lamentable que tengamos que sentirnos tan acelerados Sí. con noticias tan negativas. Y yo no veo a nadie en la semana haciéndole una pregunta al presidente sobre Transcorlatán. ¿Por qué? Y alguien le preguntó al presidente y él dijo por primera vez, ese no es el tema. Claro, Sí. no debe Nuestro ser. amigo Geomar. Muy bien por él.